En las profundidades de Bielorrusia, algo maligno despierta. La nación títere preferida de Rusia refuerza sus fronteras y parece tener un solo objetivo: Ucrania. Alexander Lukashenko finalmente ha perdido la cabeza. La locura es real y esto es el inicio de algo peligroso y mortal. Prepárense para una nueva guerra. Putin mueve los hilos y Lukashenko es la marioneta que usa para su nuevo plan. Esto no es una suposición, viene directo de la fuente. En un informe del 12 de mayo, United 24 Media informó que el presidente loco de Bielorrusia ha estado insistiendo en preparar al país para la guerra. Lukashenko afirmó que Bielorrusia movilizará selectivamente sus unidades militares para prepararlas para operaciones de combate. No se mencionó qué país sería el objetivo de estas operaciones, pero Lukashenko no tuvo que decir nada más. Ucrania sería el objetivo obvio. Lukashenko presentó su plan como una necesidad, no un deseo. Movilizaremos algunas unidades para prepararlas para la guerra. Ojalá pueda evitarse. El líder bielorruso afirmó. Podemos interpretar mucho en esas palabras. ¿Lukashenko quiere mostrar a Ucrania como agresor que busca forzar a Bielorrusia a una guerra inevitable? ¿O está Lukashenko diciendo encubiertamente que su titiritero en el Kremlin le está presionando para involucrarse en la guerra y él sabe que tendrá que actuar tan pronto como Putin se lo ordene? Solo podemos suponer, pero está claro que las palabras de Lukashenko no surgieron de la nada. Recientemente, Bielorrusia parece estar preparándose para un combate que Lukashenko cree que se avecina. Lukashenko comentó esto en una reunión con su ministro de Defensa, Vítor Krenin, tras revisiones de preparación militar que, según United 24 Media, incluyeron a 6.000 reservistas y personal militar. Se usaron esos ejercicios para evaluar la preparación de combate y los procedimientos logísticos y de transporte de Bielorrusia ante una posible guerra. De esa reunión con Krenin surgieron más detalles que muestran el estado mental perturbado de Lukashenko. Una atención implacable en la modernización del ejército bielorruso parecía ser una de las principales prioridades en la mente de Lukashenko. No se pueden lograr los objetivos de defensa sin armar a nuestras tropas con armas modernas. Debemos tener armas que podamos usar y sepamos operar, dijo Lukashenko, lo que sugiere que Bielorrusia usa armas antiguas que no comprende. Lukashenko también habló sobre un plan de 5 años para el ejército de su país, declarando: es importante que la implementación del programa nos permita, en 5 años, aumentar la proporción de sistemas modernos en las Fuerzas Armadas a casi la mitad, un 45%. Lukashenko destacó en la reunión que solo los ataques aéreos y armas modernas no bastarán en la próxima lucha. Siempre se requeriría una operación terrestre, afirmó el presidente bielorruso al referirse de forma vaga a la guerra moderna. El mensaje es claro: más armas modernas, más entrenamiento para usarlas y más soldados listos para el combate. Lukashenko lo ha expresado de varias formas, pero todo lo que ha dicho en días recientes se resume en una sola declaración. Bielorrusia debe prepararse para una pelea con Ucrania. Vimos señales de que Bielorrusia se preparaba para algo oscuro en el mes previo a que Lukashenko hiciera todas sus declaraciones. El 17 de abril, el Kiev Independent reportó declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky afirmó que Bielorrusia está construyendo carreteras nuevas y posiciones de artillería a lo largo de toda la frontera que comparte con Ucrania al norte y declaró: creemos que Rusia intentará una vez más arrastrar a Bielorrusia a su guerra. Eso explicaría lo que Lukashenko quiso decir con: si Dios quiere, se puede evitar la guerra que viene. No es por Ucrania, sino porque Putin busca más carne de cañón. Lo triste para Lukashenko es que sabe que modernizar el ejército bielorruso solo lo hará más útil para Putin. Cuando eso ocurra, hay 3 escenarios que podrían ser un gran peligro para Ucrania, tanto por su impacto en la defensa ante Rusia, como por la amenaza directa de Bielorrusia y su ejército. Antes de analizar esos escenarios, quizá te preguntes si Putin puede presionar a Lukashenko para que participe en la guerra. La respuesta simple es: por supuesto que lo haría, ya lo ha hecho antes. Lukashenko es el aliado más cercano de Putin en Europa, sobre todo tras la destitución de Viktor Orbán en Hungría, tras 16 años en el poder. La alianza con Rusia es unilateral, como se evidenció cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022. Un par de semanas antes de que comenzara la invasión en serio, la BBC informaba que Rusia estaba realizando ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Esos ejercicios se realizaron en un momento en que Rusia había reunido alrededor de 100.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania, incluso mientras Putin mentía descaradamente y decía que Rusia no tenía planes de invadir Ucrania. Tras los 10 días de ejercicios con Bielorrusia, Rusia hizo justo lo que negó que haría. Bielorrusia tuvo un papel clave.
Algunas de las fuerzas de Rusia invadieron Ucrania cruzando la frontera a través de Bielorrusia, lo que significa que Lukashenko permitió que su país se convirtiera en una base de operaciones para Putin. El propio Lukashenko lo admitió en agosto de 2023, aunque se esforzó mucho en recalcar que ni un solo bielorruso estuvo involucrado en la invasión. Bueno, ninguno, excepto el que dio el visto bueno para que Rusia usara Bielorrusia para invadir Ucrania en primer lugar. Tampoco es como si Lukashenko hubiera permitido esto solo como un favor de una sola vez para Putin. En diciembre de 2025, Al Jazeera reportó que Zelensky afirmó que fuerzas rusas usaban edificios residenciales en Bielorrusia para atacar Ucrania. Antenas y equipos están en techos de edificios de 5 pisos, guiando a los Shaheds a objetivos en regiones occidentales, informó el presidente de Ucrania. Bielorrusia podría estar preparándose para la guerra en este momento. La realidad es que todo esto es una escalada permitida por Lukashenko para que Putin use Bielorrusia desde que Rusia invadió Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es a un presidente que intenta actuar como si tuviera el control, de ahí todo el discurso sobre prepararse para una guerra moderna, cuando en realidad solo ha disminuido su propio poder hasta el punto de terminar obligando a su país a entrar en una pelea en la que nunca debió haberse involucrado. Y mientras tanto, Putin está feliz de seguir arrastrando al desdichado Lukashenko a las profundidades de su depravada guerra contra Ucrania. Para el presidente de Rusia, Bielorrusia no es una nación con su propia gente y aspiraciones soberanas, sino un territorio que puede usar para abrir otro frente en la guerra. Putin está debilitando el poder de Lukashenko, permitiendo que Moscú obtenga lo que quiere. El equipo de comunicaciones en techos bielorrusos lo demuestra. Putin sabe que Ucrania buscará deshacerse de ese equipo, aunque eso signifique atacar Bielorrusia. Al líder ruso le encantaría. Podría mostrar a Ucrania como villano por atacar a un país ajeno y usarlo para presionar a Lukashenko a enviar soldados. Ucrania es demasiado inteligente para atacar directamente a Bielorrusia, incluso si se ha convertido en un estado títere en la invasión de Putin. Aún así, es claro que Lukashenko está bajo presión. No habla de estar listo para la guerra sin razón. Alguien manipula a Lukashenko y Bielorrusia dejará de ser secundaria para volverse un gran problema en la guerra. Y si eso sucede, hay 3 posibles escenarios de los que Ucrania debe estar consciente, todos los cuales representan un peligro claro. Pero antes de explorar esos escenarios, si este es el tipo de análisis que quieres ver, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Así que tenemos 3 escenarios, algunos de los cuales se alimentan entre sí, pero todos presentan problemas. Primero, el escenario que Lukashenko insinúa que sucederá tarde o temprano, la movilización total del ejército bielorruso. Ya se hacen declaraciones sobre esto, y la gran pregunta es ¿qué pasa después? En el mejor escenario para Ucrania, Bielorrusia solo movilizará sus tropas hacia la frontera, sin cruzarla. Eso implica que no habrá combates en Ucrania, pero los otros escenarios son muy distintos. No es como si Ucrania pudiera ignorarlo. Tendría que desplegar tropas y construir defensas en la frontera con Bielorrusia, usando recursos que deberían retirarse del frente oriental, donde Rusia intenta tomar Donetsk y el Donbass. El desvío de fuerzas ucranianas será un tema recurrente en estos escenarios. La peor situación para Ucrania en cuanto a la movilización bielorrusa es que Lukashenko dé ese paso y envíe el ejército de su país a Ucrania. Bielorrusia, aunque es un país pequeño con menos de 10 millones de habitantes, tiene servicio militar obligatorio para hombres de 18 a 27 años, formando así una gran reserva de soldados disponible si Lukashenko decide movilizarlos. Según Global Firepower, Bielorrusia tiene 63.000 efectivos activos en su ejército y 365.400 reservistas a los que puede recurrir si se moviliza. Eso es un ejército de más de 420.000 personas, además de 55.000 tropas paramilitares que también preocuparían a Ucrania. Si Bielorrusia envía una cuarta parte o un tercio de esa fuerza a Ucrania, sería un problema serio. El destino de esas tropas es otro tema para Ucrania, lo que nos lleva al siguiente escenario. Escenario 2. Bielorrusia intenta atacar la capital de Ucrania, Kiev. En este escenario, veríamos a Bielorrusia intentando repetir lo que Putin ya no logró hacer durante su invasión inicial de 2022. No es una tarea fácil, y una invasión bielorrusa de Kiev probablemente causaría grandes pérdidas a las fuerzas de Lukashenko frente al ejército ucraniano mucho más curtido en combate. Sin embargo, un ataque a Kiev, incluso por un ejército que prioriza la cantidad, sigue siendo un problema real. El tema recurrente de la distracción vuelve a entrar en juego. Ucrania está enfocada en Donetsk y los territorios del sur, donde ha estado llevando a cabo un contraataque contra las fuerzas rusas. Ucrania mantiene tropas en el norte, en Sumy y Kharkov, donde combaten a fuerzas rusas que buscan crear una zona de amortiguamiento entre esas regiones.
Esto no significa que Ucrania no tenga fuerzas en Kiev, pero Bielorrusia, al estar al norte de Ucrania, tendría un camino hacia Kiev que puede seguir sin tener que luchar a través de las regiones de Ucrania, donde las zonas letales están diezmando a las fuerzas rusas. El camino no estaría completamente abierto, pero la distancia de Naralia en Bielorrusia a Kiev en Ucrania es de menos de 170 kilómetros en línea recta, lo cual no es una gran distancia por cubrir. Ucrania se está preparando para esta posibilidad, como pronto descubrirás, pero aún así se vería obligada a desviar tropas y reservas de otros lugares, lo que podría crear brechas en las defensas en regiones prioritarias que Rusia podría aprovechar. De nuevo, todo es ser el títere de Putin. Las fuerzas poco entrenadas de Lukashenko difícilmente influirán en la toma de Kiev para Rusia, pero sí pueden morir en masa por Putin ante las defensas ucranianas, mientras Rusia avanza en otros frentes. Bielorrusia es un recurso para Putin, nada más. El tercer escenario es parecido al segundo, pero con un objetivo diferente. Bielorrusia podría desplegar soldados en el oeste de Ucrania, incluso cerca de Leópolis y la frontera con Polonia. Esta incursión podría cumplir objetivos y sería más amplia que avanzar directo a Kiev. Así que no solo Ucrania tendría que desviar sus fuerzas, sino que también tendría que lidiar con que la línea del frente se expanda de los ya enormes 1.200 kilómetros que tiene ahora a una línea que podría acercarse a los 2.000 kilómetros. Bielorrusia podría hacer que Ucrania moviera sus fuerzas por todo el mapa, y Ucrania simplemente tendría que responder debido al segundo objetivo que este tipo de incursión podría lograr, que es el sabotaje de las rutas logísticas ucranianas en la retaguardia. En este escenario, Bielorrusia probablemente favorecería tácticas de infiltración antes de una invasión total a Ucrania. Se enviarían pequeñas unidades para atacar líneas ferroviarias y carreteras o para destruir puentes. La idea es retrasar el envío de soldados y materiales al frente oriental e interrumpir el flujo de armas occidentales a Ucrania. En resumen, los soldados de Lukashenko buscarán frenar a Ucrania en zonas que Rusia no puede atacar ahora. Los efectos secundarios en lugares como Donetsk serán notorios, no solo porque Ucrania tendría que mover soldados de esa región, sino también debido al sabotaje por parte de Bielorrusia, lo que dificultará conseguir los suministros que los soldados que permanezcan necesitarán para defender su territorio de Rusia. Ucrania no puede ignorar que Bielorrusia parece prepararse para un ataque masivo, pero Ucrania sabe que Bielorrusia no es una nación militarmente fuerte. El país tiene una experiencia mínima en combate en el siglo XXI. Intentó participar en la Primera Guerra Civil de Libia en 2011, pero terminó en el bando perdedor. Además, Bielorrusia brindó apoyo limitado a Costa de Marfil en la Primera Guerra Civil Marfileña, 2002-2007, y permitió que Rusia usara su territorio para invadir Ucrania. Esas no son el tipo de credenciales de combate que preocuparían demasiado a Ucrania cuando se trata de las capacidades de las tropas de Lukashenko. Cuando los drones ucranianos eliminan a la mayoría de los 35.000 soldados rusos, que cada mes son bajas en la guerra de Putin, cuesta creer que a los soldados bielorrusos les iría mejor. Putin no se preocupará por la muerte. Quiere la distracción y parece estar presionando a Lukashenko para lograrla. La verdadera pregunta es cómo reaccionaría el pueblo bielorruso si su presidente se volviera lo bastante loco como para movilizar y enviar tropas a Ucrania. ¿Eso sería ir tan lejos que derroquen a Lukashenko y fracasen los planes de Putin? Protestas masivas envolvieron Bielorrusia en 2020, después de la reelección manipulada de Lukashenko el 9 de agosto. Tal vez el presidente de Bielorrusia subestime la reacción de su pueblo ante una guerra con Ucrania. Debemos esperar para ver qué harán el pueblo y el ejército de Bielorrusia si Lukashenko da la orden. En cuanto a Ucrania, ha estado preparándose para algo así desde hace un tiempo. El Hudson Institute informa que un autor suyo visitó Kiev y descubrió nuevas fortificaciones hacia la frontera con Bielorrusia. Esas pueden ser el resultado del trabajo que Ucrania había estado realizando durante las semanas y meses anteriores, como reveló el portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza del país, Andrei Demchenko, en febrero pasado. Este sector está reforzada por varios componentes de las fuerzas de defensa de nuestro país, y la propia línea fronteriza estatal también está siendo fortificada, con fortificaciones a lo largo de la frontera, para que todos los soldados ucranianos, todos los componentes de las fuerzas de defensa ubicados en este sector, tengan todas las oportunidades de contrarrestar cualquier amenaza que pueda venir del territorio de Bielorrusia, declaró Demchenko. Reveló que se preparan fortificaciones a lo largo de los 1.000 kilómetros de frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Global Security indica que la inteligencia bielorrusa afirma que Ucrania mantiene 14.000 soldados cerca de la frontera desde hace años. Las minas y otras fortificaciones en capas, según los mismos informes, probablemente han sido complementadas por los mismos tipos de drones que Ucrania utiliza en sus zonas de aniquilación en el frente oriental.
Todo esto es una decisión inteligente por parte de Ucrania. También muestra que Ucrania trabaja para evitar que Rusia repita la táctica de febrero de 2022 sin enfrentar grandes obstáculos. Bielorrusia podría confiar en que su ejército movilizado avance algo en las defensas de Ucrania, pero la duda es hasta dónde llegaría si Ucrania refuerza con reservas. Pero Lukashenko quizás no note que, si lleva a su país a la guerra, no solo debería preocuparse por Ucrania. Polonia y Lituania también serán problema. El 6 de mayo TVP World informó que ambos países participaron en ejercicios de la OTAN en el corredor de Suwałki, una franja que separa Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado. Esa franja de tierra es clave para la defensa oriental de la OTAN ante Rusia, y su valor estratégico creció tras la invasión de Ucrania por Putin. El ejercicio Brave Griffin se enfocó en el rápido despliegue de tropas y la coordinación aliada ante un posible escenario defensivo donde la OTAN debe repeler un ataque en el corredor de Suwałki. Eso es interesante. Lukashenko debe considerar si invadir Ucrania preocuparía más a sus vecinos de la OTAN. Polonia y Lituania limitan con Bielorrusia al oeste y al noroeste. Si Lukashenko avanza hacia Ucrania, podría ser el detonante que esas naciones y quizá otros miembros de la OTAN necesitan para sacar a Bielorrusia de la ecuación, que es un estado títere de Putin. Que Lukashenko sea más agresivo es como si Rusia expandiera la guerra en Ucrania. Eso podría provocar una respuesta de la OTAN, convirtiendo el llamado a la guerra de Lukashenko en su mayor error como dictador de Bielorrusia. Además, falta informar sobre la posible respuesta ucraniana a una invasión bielorrusa, ataques de largo alcance. El futuro de Bielorrusia podría verse reflejado en los recientes ataques de Ucrania a refinerías e infraestructura militar rusa. Mira nuestro video sobre la tormenta de fuego que Ucrania lanzó sobre Rusia a mediados de abril y reflexiona si Bielorrusia podría resistir eso si invade Ucrania. Y si obtuviste una nueva perspectiva con este video, recuerda suscribirte a The Military Show para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre los últimos acontecimientos en la situación de seguridad europea. Y gracias, como siempre, por vernos.